Bien, chicos, buen día, buenas noches, ¿no? Con todos en todo caso. Vamos a empezar con la clase de física del día de hoy. Hoy nuestra clase es justamente del tema, como ven ahí, vectores, ¿no? Nuestra clase es del tema de vectores. Vamos a estudiar a los vectores. Muy bien. ¿Qué vamos a...? Bueno, tenemos que entender algunas cosas, ¿no? ¿Qué es un vector? ¿No? ¿Qué es un vector? Bueno. Un vector es un elemento matemático, chicos, ¿no? Que lo usamos para representar a las magnitudes físicas vectoriales, ¿no? Magnitudes físicas vectoriales son aquellas que dependen o que necesitan de un vector. Acá las voy a mencionar, ¿ya? Entonces, yo voy a mencionar, como te decía, a las magnitudes, ¿no? A las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas, ¿no? Que necesitan de un vector. Por ejemplo, profesor, ¿quiénes o qué magnitudes necesitan un vector? Por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento. Otro, otro ejemplo sería la velocidad. La velocidad. Otro sería pues la fuerza, ¿no? Y en fin, ¿no? Hay muchas magnitudes que son o que tienen estas características justamente, ¿no? Que son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque dependen de un vector, ¿no? Cuando yo digo, ¿no? Cuando yo digo magnitudes vectoriales, ¿no? Son aquellas que necesitan de un vector. Un momentito, por favor, un pequeño problemita que tengo. Ah, ya se soluciona. Listo. Claro. Eh, Bien, ahora, ¿por qué yo necesito aprender justamente las operaciones con vectores, ¿no? Porque esa es la idea de la clase, que tú aprendas a operar vectores, ¿no? Que tú aprendas justamente las operaciones con vectores. Las operaciones usuales que tú vas a encontrar es la suma de vectores, vas a encontrar la diferencia de vectores y vas a encontrar el producto de vectores, ¿no? El producto. Vamos a poner ahí producto. Ah, un ratito. Vamos a poner acá, como te decía, producto. Pero cuando hablemos de producto de vectores, debes saber que hay dos clases de producto. Tú dirás, pero profesor, ¿de qué está hablando? Como si hay un solo tipo de multiplicación. Bueno, en este caso hablamos de dos tipos de productos en los vectores. Hay un producto punto y hay un producto aspa. Hay dos clases de producto, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos se resuelve de una manera diferente, ¿no? Y bueno, no nos vamos a preocupar mucho por eso, ¿no? Nuestro propósito principal es aprender a sumar y restar vectores. Muy bien, vamos a verlo. Vamos a ver, mira, tenemos la suma vectorial, ¿no? El método del polígono. El método del polígono consiste en lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero sumar tres vectores ABC, lo correcto es colocar a los vectores uno a continuación del otro, de esta manera. Y para trazar el vector resultante, lo único que tenemos que hacer es trazar un vector que va desde el inicio, ¿no? Hasta el fin. O sea, desde el punto de partida, que es aquí, hasta el punto de llegada, que es aquí. Esa es la forma correcta de trazar el vector resultante, ¿sí? Ahora tú dirás, profesor, aquí, ¿por qué han puesto la resultante aquí, de esta manera? No que tenía que colocar a los vectores uno a continuación del otro. Pues lo cierto es que sí, ¿no? Los vectores deben estar colocados uno a continuación del otro. Por ejemplo, aquí está el vector B, ¿no? Este es el vector B. Aquí lo tenemos. Pero este vector B no está a continuación del vector A. Entonces lo que tú puedes hacer es trasladarlo, ¿no? Lo trasladas. Ahí está, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener esto, ¿no? Tienes un vector y le sigue el otro. ¿Y cómo se dibuja la resultante? Recuerda, la resultante se dibuja trazando un vector que va de inicio. Uy, me pasé ahí. Trazando un vector que va de inicio a fin, ¿no? Así. Y ahí tenemos el vector resultante, ¿no? Y ahora sí tiene sentido lo que había mencionado hace un momento. No es que una propiedad no puede contradecirse con la otra, ¿no? Todo está relacionado. Entonces, cuando tengo un conjunto de vectores, ¿no? Que están uno a continuación del otro, esos tres vectores son reemplazados por un vector al cual se le llama resultante. La resultante es la suma
vectorial justamente de estos vectores, ¿no? Y aquí como son dos vectores, vector A y B, A más B, sería igual a la resultante, ¿no? Nada más. Pero respecto del módulo de la resultante, ¿no? ¿Cómo se halla el módulo? El módulo, para hallar el módulo es hallar el valor. ¿De quién? De esta resultante. O sea, digamos, si esta de aquí mide 2 y esto de aquí mide 3, cuidadito con decir que esto mide 5. No mide 5. ¿Por qué no mide 5? Porque falta analizar la geometría del problema, ¿no? Falta saber de repente el ángulo, ¿verdad? El ángulo que hay acá. Entonces, necesitaríamos conocer el ángulo y aplicar ciertos métodos geométricos o trigonométricos, ¿no? Que nos vayan a permitir a nosotros resolver esta pregunta, ¿no? Eh, o podríamos usar este teorema que está aquí en la parte inferior, ¿no? El módulo de la resultante es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que hacen los vectores, ¿no? Y todo en raíz, ¿verdad? Y acá, pues chicos, tenemos una observación, ¿no? Tenemos una observación. ¿Qué dice esta observación? Esta observación dice, ¿no? Que si tres o más vectores forman un polígono en orden secuencial, o sea, sigue o sea, acá tenemos un vector, le sigue el otro, le sigue el otro y le sigue el otro, o sea, en secuencia han formado un polígono, ¿no? Cuando se da esa situación, decimos que el módulo de la resultante es 0. Ahora, puede ser que tú tengas vectores así, ¿no? Por ejemplo, A, y que aquí tengas este vector también idéntico, ¿no? Que mida 2, uno apunta hacia arriba, el otro hacia abajo, entonces podemos decir que uno es el inverso del otro, ¿no? Aquí. Vectores paralelos podemos tener. Y vamos a la parte práctica ya, chicos. Sí, vamos a la parte práctica. Miren aquí. Vectores opuestos. Son vectores que tienen el mismo módulo, pero direcciones contrarias, ¿no? Vector A, vector B. A es igual a menos B o B es igual a menos A. Muy bien, chicos, vamos a la pregunta pues número 1, ¿ya? Pregunta número 1. A ver, vamos a analizar la pregunta número 1. Un momentito. Pregunta número 1. Bien. ¿Qué dice la pregunta número 1? A ver, pongamos mucha atención. Recuerda, estamos desarrollando la pregunta número 1. ¿Ya? Dice, el vector desplazamiento nos puede resultar útil para representar las posibles o los posibles desplazamientos que puede tener un obrero para dirigirse desde su casa hasta su centro de labores. Observe, dice ahí gráficamente, observe gráficamente, no, observe la gráfica, perdón, y determine la resultante de vectores desplazamientos en función de un solo vector. Entonces, de lo que se trata es aquí en este tipo de problemas es que tú busques, alumno, vectores que estén uno a continuación del otro. A ver, ¿qué vectores están o vectores en secuencia, mejor dicho, ¿no? Uno a continuación del otro. Puedes ver que aquí está A, ¿no? A, le sigue B y le sigue C, ¿no? A, B y C están en secuencia, uno a continuación del otro. Entonces, A, B y C van a ser reemplazados por un solo vector. Ya, repito. A, B y C van a ser reemplazados por un solo vector. Mira, inicialmente, bueno, así, ¿no? Luego fue así y luego así. ¿Sí? De esta manera. Ahí está. Ese vector azul que estoy colocando, chicos, es también el vector D, ¿no? O sea, hay un vector D. A ver, mira, lo voy a mover mi vectora. Mira, lo voy a mover. Mira, ahí está mi vector D, ¿no? Azul. Ahí. Ahora, y profesor, ¿qué significa o qué pasa con los otros vectores A, B y C? Es que ya no están, ¿no? Nos podemos desaparecer.
Se va este vector que está aquí, ya no está, ya no lo quiero, no lo necesito, ya lo usé, ¿no? No va este de aquí tampoco, ¿no? Se elimina esto, se elimina esto. Ya no está. Ya no está. ¿Listo, chicos? Así. Y ahora tienes que darte cuenta también que hay el vector E y F también están en secuencia. Uno a continuación del otro. Entonces, esos dos son reemplazados por un solo vector. ¿Qué sería el de aquí? De esta manera. Pero si te das cuenta, ese vector que está aquí también es el vector D. Es idéntico al vector D, ¿no? Entonces, bueno, matemáticamente, vamos a borrar mejor esto, ¿eh? Un ratito. Ah, ya sé qué hubiera hecho. Así. Entonces, matemáticamente, mira lo que vamos a hacer aquí. Vamos a borrar todo esto. Ahí está, ya lo devolví. O sea, como a mí me piden, ¿no? Recuerda, por favor, ¿qué es lo que te piden a ti? Lo que te piden a ti en este ejercicio es observa la gráfica y determina la resultante de vectores de desplazamiento. Determina la resultante. Matemáticamente la resultante es la suma vectorial de todos los vectores. Vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F, ¿no? Matemáticamente es esto, ¿sí? Pero llegamos en la práctica, ¿no? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, A más B más C da como resultado D, ¿no? Todo esto es D más este mismo vector D que está aquí y estos dos que están aquí, E más F, también es D. Así. Y de aquí, pues, entonces, se llega a la conclusión de que la resultante sería 3 veces el vector D. El vector D más el vector D más el vector D sería 3 veces el vector D, ¿no? Con eso podemos observar que la respuesta sería la alternativa B, ¿no? Y esa sería, chicos, la solución a esa pregunta. Nada más. ¿Ya? Pregunta número 2 dice lo siguiente, ¿ya? Bien, en el análisis de los elementos del movimiento mecánico existe un vector llamado desplazamiento. Este vector nos puede expresar el cambio de posición de un móvil respecto de un sistema de referencia. Considere a un atleta, dice, ¿no? Considere un atleta que sale de su casa y recorre 2 kilómetros en la dirección norte para luego recorrer otros 2 kilómetros en la dirección sur. A ver, he leído mal, ¿no? Considera un atleta que sale de su casa y recorre 2 kilómetros en dirección hacia el norte, para luego recorrer otros 2 kilómetros en una dirección 30 grados al sureste, ¿no? ¿Cuál es el valor de su desplazamiento resultante, ¿no? Bueno, primero definamos, ¿ya? Primero vamos a definir lo siguiente. Ya, un ratito. Vamos a ver aquí, recuerda. Vamos a definir esto. Recuerda, por favor, norte, sur, oeste y este. Así, ¿ya? Y este. Ahora, considera un atleta, dice que sale de su casa, entonces definamos la casita, ¿no? Por aquí está la casita. Ya está. Entonces, hay un atleta que sale de su casa, ¿no? Y recorre 2 kilómetros hacia el norte, o sea, desde su casa, digamos aquí, se va 2 kilómetros en la dirección hacia el norte. Muy bien. A ver, un ratito. Y se va hacia el norte, para allá. Listo. Se va 2 kilómetros en la dirección norte. Un momentito. Listo. Uy, uy, uy. Un ratito. Un ratito, no me salió. Bueno, no me salió. Ya está. Listo, entonces 2 kilómetros, ¿no? 2 kilómetros en la dirección norte. Y luego dice, para luego recorrer 2 kilómetros, pero en la dirección 30 grados sureste. ¿Cómo es eso de 30 grados en la dirección sureste?
Lo que pasa es que más o menos lo que debe pasar es que tenemos que hacer esta consideración, ¿no? Míralo, voy a trazar esto, ¿ya? Recuerda, vamos a trazar esto aquí. Así, ¿no? Tú ya conoces dónde es el norte, ¿no? El norte es hacia arriba, ¿no? Norte, norte, sur. Pero él dice que va 30 grados al sur y luego al este, ¿no? 30 grados sureste. ¿Cómo es 30 grados sureste? O sea, 30 grados sur, acá está el sur, y luego al este. O sea, debería ser algo así. Voy a continuar de color azul, ¿ya? Ya, desde aquí hace 30 grados, pero en dirección sureste. Sur es hacia abajo y este es hacia la derecha. O sea, más o menos de esta manera, sí. Así sería, ¿no? Y de tal manera que aquí se ha desplazado 2 kilómetros también. Pero recuerda que este ángulo sería 30 grados. 30 grados sureste. Ahora la pregunta dice, ¿cuál es el valor de su desplazamiento? O sea, lo que me están preguntando a mí es cuánto vale este elemento que está aquí. El desplazamiento, recuerda, bien claro lo dice, es el vector que une la posición inicial con la posición final. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Se puede hacer eso, profesor? Sí se puede. Vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos. Vamos a borrar esto también y vamos a borrar esto, ¿ya? ¿Para qué? Para concentrarnos en esto, ¿sí? Ya también vamos a borrar esto, pues, que no nos sirve. Ya, aquí, listo. A ver, un ratito. Vamos a ampliarlo bien chévere. Ya, así. Listo. Entonces, recuerda lo que yo quiero hallar. Lo que yo quiero hallar es cuánto mide este vector de rojo. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Bien. Observa, por favor. Vamos a tener que borrar algo. A ver, vamos a ver si se puede también. A ver. No, no se puede. Nada que ver. Volvamos nomás. Ya. Mira cómo lo voy a calcular. Usemos recursos que ya tenemos, pues, chicos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer este... no, perdón. A ver, ¿qué podemos hacer? Recuerda, acá hay un isósceles, ¿sí? Vamos a ver si puedo borrar esto un ratito, chicos, ¿ya? A ver, para que no estorbe, porque está demasiado grande esto. No me alcanza. Y ahora sí. Este 30 también lo voy a hacer más chiquitito, ¿ya? Ya, a ver, aquí, eso. Ya está. Entonces recuerda lo que ya habíamos avanzado. Recuerda que este ángulo mide 30 grados. Recuerda que esto, ¿cuánto mide? 2 kilómetros, ¿no? Y recuerda que esto mide 2 kilómetros. No sé si hasta acá hay alguna duda, chicos. Así, chicos, respecto de del ángulo, sobre todo, ¿ya? Es que dice 30 grados, ¿no? En dirección 30 grados sureste. Ese es el problema, pues. Como dice 30 grados en dirección sureste, no sería así. ¿Cómo sería entonces? ¿De qué manera? Ya, observa. Ahorita vamos a solucionar. Vamos a trazar nuevamente esto, ¿ya? Un ratito. Estas líneas que estaban por acá, así. Y así, ya de esta manera. Ahí está. Entonces, para repasar, ¿no? Aquí está el norte, sur, oeste y este. Y como hablan del sureste, a ver, un ratito también con este vector. Vamos a moverlo un poquitito más, algo así sería. Algo así sería, ya un poquito más abierto sería. Algo así, ¿ya? Vamos a mover también esta flechita, porque esta flechita sería así. Un ratito. Un ratito, chicos, un ratito. Vamos a acomodar esto. Ya está. Ahora sí, mejor lo vuelvo a trazar porque está con problemitas acá. Listo. Ahora sí. Ahí está. Listo.
Entonces, lo que pasa es que hablan de 30 grados al sureste. Ay, ese es el problema, pues. Yo tengo que dibujar acá el sureste. Y el sureste, ¿no? El sureste va a ser de naranja, también lo voy a trazar. El sureste sería esta dirección, ve chicos, ¿no? Ah, color naranja. Desde aquí para allá, así. Este sería el sureste, ¿no? Ahí. Este sería el sureste, ¿ya? Aquí está el sureste, pero dice que va a 30 grados en esa dirección. En la dirección, o sea, está aquí, ¿no? Y va en la dirección sureste, 30 grados aquí. O sea que este ángulo mide 30. Y si ese ángulo mide 30, significa que este angulito que está aquí sería 60, ¿no? Y recuerda que esto era 2 kilómetros. Y recuerda que esto era 2 kilómetros. Y si aquí es 60 y se forma un isósceles, necesariamente este ángulo y este ángulo es un equilátero. Aquí sería 60 grados y aquí sería 60 grados. Y como este es el vector resultante y lo que me piden es el módulo de la resultante, ¿no? El módulo de la resultante lo puedes representar así o lo puedes representar así. El módulo de la resultante sería 2. ¿No? ¿Por qué? Porque ese triángulo sería un triángulo equilátero. Bueno, por eso. ¿Ya, chicos? Y esa sería la respuesta. En mecánica dice utilizamos la magnitud fuerza para medir la acción que es capaz de producir cambios en el reposo o movimiento de un cuerpo. En la gráfica se muestra un clavo. Ahí lo vemos, ¿no? Un clavo en reposo y fijo a la madera. Si este clavo es sometido a 3 fuerzas al mismo tiempo, ¿cuáles 3 fuerzas? La de acá de 10, la de acá de 8 y la de acá de 6, ¿no? Y considerando que logre ser extraído, determine el valor de la resultante y con qué dirección se movería el clavo extraído, ¿no? Determine el valor de la resultante, ¿no? Y en qué dirección y con qué dirección se movería el clavo extraído. Bueno, primero tenemos que trabajar aquí el triangulito, pues chicos, ¿no? Acá. Acá hay un 37. Este vector tenemos que descomponerlo. Entonces, quiero que recuerdes algo. Bueno, vamos a repasar un poquito, ¿no? Un tema que se conoce, bueno, es conocido aquí dentro de los vectores, conocido como la descomposición vectorial. Descomposición rectangular en realidad se llama, ¿no? Descomposición rectangular de un vector. ¿De qué se trata esta parte? Se trata de que si tú tienes, por ejemplo, un plano cartesiano, vamos a dibujarlo, ¿no? Si nosotros tenemos un plano cartesiano ahí, ¿no? Ahí está. Un plano cartesiano. Oh, está un poquito chueco, creo. Ya, vamos a dibujar ahí un plano cartesiano, ahí. XY, ¿no? Y tú tienes un vector, por ejemplo, este vector que voy a dibujar acá de color azul, de esta manera, y tú tienes esto. ¿Qué pasa? Si este vector, digamos, forma aquí un ángulo tita, ¿no? Vamos a llamarle este vector A, ¿no? Vector A. Entonces, lo que normalmente tú tienes que hacer aquí es hacer lo siguiente, ¿no? Tienes que ese vector descomponerlo en dos vectores, una componente horizontal, ¿no? Y una componente vertical. Así de esta manera. A la componente horizontal le voy a llamar AX y a la componente vertical la voy a llamar AY, ¿no? Se debe cumplir, ¿no? Se debe cumplir. ¿Qué cosa se debe cumplir? Que AX más AY es igual a vector A, ¿no? Y si quieres hallar el módulo de A elevado al cuadrado es AX al cuadrado más el AY al cuadrado, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y profesor, ¿cómo voy a obtener el AX? Con este ángulo, justamente, ¿no? Con este ángulo que está acá. Este ángulo te va a permitir a ti determinar. Entonces, ¿para qué debo descomponer? Porque es más fácil trabajar con vectores horizontales y verticales que con vectores oblicuos. Entonces, puedes ver que acá hay un vector que mide 6 newtons, otro vector que mide 8 newtons, otro vector que mide 10 newtons, pero este está oblicuo. No me conviene trabajar con este vector oblicuo. ¿Qué voy a hacer? Transformarlo.
le voy a aplicar la descomposición rectangular a ese vector. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría un vector que iría de esta manera, ¿no? Así, para la derecha, y otro vector que iría para arriba, así, de esta manera, ¿ya? Pero este vector que va para arriba de esta manera, tú lo puedes trasladar y colocar aquí, pues, aquí, ahí, así sería, ¿no? Ahora, ¿cuánto mide cada vector? Para saber cuánto mide, tú tienes que ayudarte, bueno, justamente de este ángulo de 37,53 sería arriba, ¿no? Tú sabes que a 37 se le opone 3K. A 53, que es aquí, se le opone 4K. Y este 5K, ¿no? Pero 5K justamente es el 10 newton, ¿no? 5K, bueno, vamos a anotarlo bien ya un ratito. 5K justamente es el 10 newton. Y con esto K es 2. Y si K es 2, significa que este 4K pues sería 8 newton y este de aquí sería 6 newton. Así, de esta manera. Ya, profesor, ya está. ¿Y ahora qué hago? Ahora recuerda, solamente tú tienes vectores horizontales y vectores verticales. Recuerda que tú puedes trabajar vectores, ¿no? Que están uno opuestos, ¿no? Uno es el opuesto del otro, ¿no? Por ejemplo, mira, tienes un vector que apunta hacia la derecha, otro vector que apunta hacia la izquierda, ¿no? Son dos vectores que están opuestos, ¿no? Entonces ya sabemos qué se hace cuando tenemos dos vectores opuestos, se restan sus resultantes para obtener el módulo de ambos. Entonces, vamos a obtener una resultante horizontal. ¿Cuánto vale la resultante horizontal? Bueno, tenemos 8 para la izquierda y 6 para la derecha, ¿no? 8 para la izquierda y 6 para la derecha. ¿Cuánto sale esto? 2. 2. 2 newtons. ¿Pero hacia dónde apunta ese 2 newtons? Hacia la izquierda, bueno, en la dirección del mayor. Y tenemos una resultante vertical. Ambas, tengo uno que mide 6 y otro que mide 8. Ambas apuntan hacia arriba. Ambas apuntarían hacia arriba. Entonces, ¿cuánto vale la resultante vertical? 6 más 8. Y eso sale 14, ¿no? Y eso sale 14. Ya, profesor, ya está. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con eso? Vale 14 newton, pues, pero 14 newton hacia arriba. Entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? Me estoy encontrando con una resultante horizontal que mide 2 hacia la izquierda. Y me estoy encontrando con una resultante vertical, ¿no? Que mide 14 hacia arriba. Entonces, aquí debe aparecer una resultante, ¿no? De esta manera, así, ¿no? Así. Y la pregunta es cuánto vale su módulo. Si tú quieres hallar el módulo de la resultante, ¿a qué sería igual? A ver, ¿a qué sería igual? Acá, bueno, Pitágoras, pues acá chicos, ¿no? 14 al cuadrado más 2 al cuadrado. 14 al cuadrado es 196, ¿ya? Más 4, ¿no? Y eso sería r cuadrado es igual a 200, bueno. Raíz cuadrada de 200. Y eso sería pues 10 raíz de 2, ¿no? 10 raíz de 2 newton. Y ahí está. Uy, ya, chispas. 10 raíz de 2 newton. 10 raíz de 2 newton. Y ahí tenemos entonces, ¿qué cosa tenemos? Esto, ¿no? Justamente. Tenemos el módulo de la resultante. Dice, si este clavo es sometido a 3 fuerzas al mismo tiempo y considerando que logre ser extraído, determine el valor de la resultante y con qué dirección se movería el clavo extraído. ¿Con qué dirección se movería? Entonces, podemos ver que en este caso, respecto de la dirección, sí estaría un poquito complicado, ¿no? Pero viendo el respecto del módulo, sí vemos que es esto, ¿no? Aquí lo tenemos. El valor sería 10 raíz cuadrada de 2, ¿no? Ya está. Y respecto a la dirección, bueno, sería bastante complicado determinar acá la dirección porque por la relación aquí justamente, ¿no? 2, 14, ¿no? La relación es de 1 a 7, ¿no? No es un triángulo muy conocido, pero suficiente con que calculemos aquí me permite a mí determinar justamente aquí este valor. Ya chicos, a ver, tomen nota de la pregunta número 3. Dice, una de las magnitudes vectoriales más representativas en mecánica es la fuerza.
cuya unidad es el newton. Ojo, no te olvides, la unidad de la fuerza, su unidad es el newton, no te olvides. Esta nos expresa la intensidad de la acción de un cuerpo sobre otro. Considere que sobre un punto material actúan dos fuerzas de igual magnitud que forman entre sí 60 grados. ¿No? Repito, considere que sobre un punto material actúan dos fuerzas de igual magnitud. Entonces hay un puntito, ¿no? Sobre un punto dice que están actuando dos fuerzas. ¿Qué direcciones toman? No sé, pero lo que sí sé es que son de igual magnitud y que forman un ángulo entre sí de 60 grados. Eso es lo que dicen, ¿no? El ángulo que forman entre sí es un ángulo de 60 grados. Y tienen el mismo módulo, ¿no? O sea, si uno tiene módulo A, el otro también tiene módulo A. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Entonces indique cuál será la resultante que originan. Ah, perdón, he leído mal. Si la resultante que originan estas dos fuerzas es de 60 newton, o sea, va a haber una resultante entre estas dos fuerzas, ¿no? Y dice que esta resultante mide 10. No, mide 60, perdón. Entonces indique cuál será la resultante que originan si actúan sobre el punto de manera perpendicular entre sí. Entonces, con esta información que, o sea, al inicio, ¿no? Este es el primer, ¿no? Estos son los datos iniciales que me han dado del problema, el cual me va a permitir poder calcular el valor de A, ¿no? Yo puedo calcular cuánto vale A y cuánto valdría A. Entonces, vamos justamente a determinar eso, ¿no? Vamos a emplear el teorema, el método del paralelogramo, ¿no? Sí, método del paralelogramo. Vamos a anotarlo por aquí, recuerda cómo era el método del paralelogramo. El método del paralelogramo decía la resultante, ¿no? O método, sí, método del paralelogramo. Vamos a anotarlo ya. Método del paralelogramo. El método del paralelogramo decía lo siguiente. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado, que sigue siendo A, más el doble del módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo, o el coseno de 60. Sabemos que el coseno de 60 es un medio, ¿no? Ese es el método del paralelogramo. Pero esta resultante es 60. 60 es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, y acá 2 con 2 se va, ¿no? Y acá sería 3A cuadrado. Así, de esta manera. ¿Cómo elimino esta raíz que está aquí? ¿No? Para eliminar esta raíz, pues elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado aquí. Y aquí se va y se va la raíz, ¿no? ¿Qué me quedaría? Que 60 al cuadrado, que es 3600, ¿no? 3600 es igual a 3 veces a cuadrado. 3 pasa a dividir y de acá a cuadrado sería igual a 1200. 1200. Seguimos. Indique cuál será la resultante que originan si actúan de manera perpendicular. Entonces, si actúan de manera perpendicular, o sea, ¿qué pasaría, me están diciendo, si de esos dos mismos vectores A y A, no, uy, a ver, vamos a corregirlo ya. Si esos mismos vectores A y A actúan de manera perpendicular. Así. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, de acá para empezar, ¿no? El valor de A sería la raíz cuadrada de 1200. El 1200 lo puedo expresar como 400 por 3. Y aplicando la raíz de un producto, la raíz se saca cada uno. 20 raíz cuadrada de 3. Ese sería el valor de A. Entonces, ahora ya tengo el valor de A aquí y el valor de A aquí, que forman un ángulo de 90 grados. Y uno mide 20 raíz de 3 y el otro mide 20 raíz de 3. ¿Cómo se encuentra la resultante de esos dos vectores cuando forman un ángulo de 90? Ya pues, chicos, este es un triángulo notable, pues, ¿no? De 45-45, ¿no? Catetos iguales. La resultante se multiplica, o sea, si este es K, ¿no? ¿Te acuerdas? Si esto es K y esto es K, la hipotenusa es K raíz de 2, ¿no?
La resultante es k raíz de 2. Pero k es 20 raíz de 3. 20 raíz de 3 por raíz de 2. Por lo tanto, la resultante sería 20 raíz cuadrada de 6 newton. Y esa sería la respuesta, chicos, aquí en la pregunta número 4. Un vector es útil no solo para el físico, sino para una persona común. A ver, qué interesante. ¿Cómo es esto? Dice, puesto que nos permite representar magnitudes de la vida cotidiana, como por ejemplo la velocidad. Suponga que un auto viaja a 60 kilómetros por hora en un lugar donde el viento actúa en oposición, haciendo que el auto tenga una velocidad resultante de 40. O sea, mira. O sea, mira esta situación. Tenemos un auto. Bueno, primero el suelo por aquí, ¿no? El suelo, tenemos un auto nosotros. Un auto. A ver, vamos a dibujar nuestro auto, ¿ya? Ya está, tenemos nuestro auto, ahí está. Ya está, nuestro auto, listo. ¿Qué pasa con nuestro auto? Nuestro auto viaja a una rapidez de 60 kilómetros por hora, ¿ya? En un lugar donde el viento actúa en oposición, haciendo que el auto tenga una... O sea, el auto debería viajar, ¿no? Debería. Esto es lo que debería pasar, ¿no? ¿No? Pero no sucede esto, ¿no? No sucede así. En realidad, ¿no? En realidad, ¿cómo se está moviendo el auto? Tenemos a nuestro auto, ¿no? Tenemos a nuestro auto que en realidad se está moviendo con una rapidez de 40 kilómetros por hora, ¿no? Ahora dice, indique cuál sería la velocidad resultante del auto si el viento soplara en la misma dirección. O sea, el auto debería moverse así, ¿no? Pero ¿por qué se mueve con una rapidez de 40? Porque obviamente está yendo contra el viento, porque el viento ejerce una oposición, ¿no? Al movimiento. Y se sobreentiende que si cuando viaja, este es sin viento, pues, ¿no? Este es sin viento, ¿no? ¿Esto cómo sería? Con el viento en contra, ¿no? O sea, con el viento en contra es como si el viento tuviera una velocidad, ¿no? La velocidad del viento fuera de 20 kilómetros por hora, ¿no? La cual hace de que, pues, disminuya de 60, ¿no? Disminuye en 20 y quede como resultante 40. Pero, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora el viento, dice, tuviera la misma dirección, ¿no? Indique cuál será la velocidad resultante del auto si el viento sopla en la misma dirección. O sea, voy a dibujar al auto, ¿no? Es obvia la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta, chicos? ¿Qué opinan? No me sale el auto. Mientras yo voy luchando aquí, dibujando mi carrito. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Mm? A ver si me entendieron. O sea, este auto debería moverse a 60, ¿no? Debería moverse. Pero, ¿qué pasa si ahora el viento está en la misma dirección? O sea, ya no en dirección contraria, sino para allá, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora la velocidad del viento apunta en la misma dirección? O sea, en realidad eso va a permitir que el auto vaya a una mayor rapidez. Bueno, entonces, puedo decir entonces que la velocidad resultante sería 60 más 20, ¿no? Es decir, 80. ¿80 qué? Kilómetros por hora, ¿no? Esa sería la respuesta. Ahí, mira, simple, ¿ah? En la pregunta número 5. En física, aquellas magnitudes que presentan módulo, dirección, se llaman magnitudes vectoriales y se representan por un vector. Por ejemplo, la posición de un punto en un plano se representa por un vector. Supongamos que se tienen tres vectores posición. Vector 1, vector 2, vector 3. Determine en qué cuadrante del sistema de coordenadas se encuentra la resultante de dichos vectores. Determine en qué cuadrante del sistema de coordenadas se encuentra la resultante de dichos vectores. A ver. Bueno, profe, ¿de qué hablan estos valores? ¿Qué significan estos valores que están ahí?
Bueno, a ver. Lo que pasa es que ese vector A que tú ves ahí, ¿no? Vector A, que dice que es igual a 2,5, lo vamos a expresar en función de sus vectores unitarios, ¿ya? Ese mismo vector A lo vamos a expresar así. Ah, ya, pero perdón. Antes tengo que hablarte un poquito, pues, de los vectores unitarios. Bueno, rapidito nomás. Rapidito nomás. Por aquí, ¿ya? Al toque nomás. Algo chiquito. Mira, si tú tienes un plano cartesiano aquí, ¿no? Eje Y, eje X, un plano cartesiano. A ver, acá vamos a poner, ya no nos vamos a equivocar con esto, eje Y, eje X, ¿no? En la dirección del eje X positivo existe un vector muy pequeñito llamado vector unitario Y, ¿ya? Ese es el vector unitario Y. ¿Cómo se denota? Así, y un gorrito aquí. Y ese es un vector unitario en la dirección firme, disculpen, aquí he puesto mal. Hacia arriba no es el vector Y, sino el vector J, disculpen. Ese vector que apunta hacia arriba es el vector J. Y si apuntara hacia abajo, profesor, ¿cómo sería? Si apunta hacia abajo, vamos a ponerlo un ratito. Si apuntara hacia abajo, no sería vector J, pues si no sería el vector menos J. ¿Ya? Sería el vector menos J. Así o normalmente en minúscula. Bueno, así. En minúscula se representa. Para la derecha, el vector chiquitito se llama I. Y para la izquierda, menos I. Así de esta manera. ¿Ya? Entonces, recuerda que aquí es el origen de coordenadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Bueno, todo vector unitario es porque se llama así porque es de módulo 1, ¿no? El módulo del vector unitario y es igual al módulo del vector unitario J y ambos son iguales a 1, ¿no? Por eso se les llama vectores unitarios. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te dan un vector así en términos de no en función de una coordenada, lo recomendable es escribirlo en función de los vectores unitarios. ¿Qué significa 2,5? 2 me indica la posición en el eje X. Bueno, esto, ¿no? Eso me indica la posición en el eje X. O sea, esto es el eje X y esto es el eje Y. Y recuerda que en el eje X actúa Y y en el eje Y actúa Y. Entonces, simplemente esto sería 2i. 2i. Vamos a ponerlo bonito, ¿ya? 2i. Así. Y este 5, como está en el eje Y y en el eje Y actúa el J, sería más 5J. Ahí está. Y de la misma manera vamos a hacer con el vector B. El vector B es menos 3,0. Entonces el vector B expresado en función de los vectores unitarios sería menos 3i, ¿no? Más 0J. ¿Cómo es 0J? 0 por J obviamente pues se anula. Bueno, entonces simplemente sería menos 3i. Y el vector C es el vector menos 5,3. Pero expresándolo en función de los vectores unitarios sería menos 5i más 3j. Ahora, como me dicen, determinen qué cuadrante del sistema de coordenadas se encuentra la resultante de dichos vectores. La resultante. Entonces yo voy a calcular la resultante. ¿Cómo se calcula la resultante de un conjunto de vectores? ¿De acuerdo o no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se calcula la resultante? ¿Cómo se calcula la resultante de un conjunto de vectores? ¿Mm? Pues simplemente sumando los vectores, ¿no? Si son 3 vectores, sumando el vector A más el vector B más el vector C y así sucesivamente, ¿no? Si son 3 más 4, 5, 10, 20, no sé. Simplemente se suman, ¿no? Pero como son 3 vectores, simplemente voy a sumarlos. La I con la I. 2i menos 3i menos 5i, eso sale menos 6i. Y 5j más 3j, eso sale 8j. Ahí está. Y esto a su vez lo podemos transformar en función de coordenadas, ¿no? O sea, el vector resultante
sería igual a menos 6,8. ¿Y en qué cuadrante está el menos 6,8? Menos 6,8 está en el segundo cuadrante, chicos. Ubique este punto en el plano cartesiano. Por lo tanto, la resultante o el vector resultante se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. El menos 6,8 está en el segundo cuadrante, ¿ya? Y esa es la solución en la pregunta 6. Con eso pregunta 7, calcula el ángulo que forman dos vectores A y B. El ángulo, si se sabe que tienen el mismo módulo, ¿no? Y también se sabe que el módulo de la resultante, porque este es el módulo del vector resultante, es igual al triple del módulo del vector diferencia, ¿no? Muy bien. Vamos a plantear esta situación, ¿no? Miren, vector A, vector B, ¿ya? Vector A, vector B, listo. Vamos a ponerlo ahí. Este es el vector A, este es el vector B. Y este es el ángulo que hacen los vectores. Y este es justamente lo que me están pidiendo. Eh, ¿Cómo se calcula el vector resultante o vector suma, no? A ver, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo se calcula el módulo del vector resultante? Así nada más. El módulo del vector resultante, o también conocido como el vector suma, ¿no? El módulo del vector suma, se calcula con esta formulita, ¿no? La raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo tita, ¿no? Esa es la formulita, así. Oh, no me gusta, no me gusta, así, ya. ¿Qué me iría hacia abajo? No sé. Bueno, este es el vector resultante, ¿no? O vector suma. Vamos a ponerlo ahí, ¿ya? Ese vector se conoce como vector resultante, ¿no? O también se conoce como vector suma. Vector suma. Y también existe otro vector llamado el vector diferencia. Vector diferencia. Si tú quieres determinar el módulo de la resultante de, bueno, el módulo de la diferencia, ¿no? De los vectores, así, de esta manera, se puede calcular así, miren chicos, o sea, la fórmula es la misma, a cuadrado más b cuadrado, pero acá sería menos 2 veces ab por el coseno del ángulo que hacen los vectores, ¿no? Así, de esta manera. Ya, y ahora ya, pues, ¿qué me están diciendo? El dato del problema, ¿no? ¿Cuál es el dato del problema? El dato del problema es que la resultante, ¿no? Esto es el triple del vector diferencia. Ese es el dato del problema. La resultante, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab coseno de tita. Así. Y esto es igual a 3 veces la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab coseno de tita. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Elevar al cuadrado, bueno. Elevar al cuadrado, eso es lo que puedes hacer. Elevar al cuadrado, ¿para qué? Para eliminar las raíces. Elevamos al cuadrado ambos miembros para eliminar la raíz. Pero al elevar al cuadrado sería así, ¿no? Se va aquí. Pero ojo que este 3, me quedaría acá un 3 al cuadrado, ¿no? No te olvides, 3 al cuadrado me quedaría. Acá quedaría a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab coseno de tita. Esto es igual a 3a cuadrado más 3b cuadrado menos 6 veces, no, perdón, no sería 3, ¿no? Sería 3 al cuadrado, 9, ¿verdad, chicos? Este es 3 al cuadrado, es 9, o sea, 9a cuadrado más 9b cuadrado. Ahí está, 9b cuadrado, este es 9 por 2, 18, menos 18 ab coseno de tita, ¿ya? Listo. Recuerda que esto significa que A es igual a B, ¿no? Así. A es módulo del vector A, B es módulo del vector B. Ya. ¿Qué quedaría? Todo envíalo al otro miembro. ¿Ya? Todo envíalo al primer miembro. Acá me quedaría 0. Es igual a el A cuadrado pasa a restar 8A cuadrado
El b cuadrado pasa a restar 8b cuadrado. El 2ab coseno de teta o de tita pasa como menos, ¿no? Pasa como menos 2ab coseno de tita, menos 18ab coseno de tita quedaría menos 20ab coseno de tita. Sacamos cuarta, cuarta y cuarta. Quedaría aquí 0, 2a cuadrado más 2b cuadrado menos cuarta saqué, ¿no? 5ab coseno de tita. Pero recuerda que A es igual a B, entonces en lugar de B pongo A, bueno, 0 es igual a 2A cuadrado más 2A cuadrado menos 5A por A, este es A, bueno, este B voy a reemplazarlo por A. 5A cuadrado coseno de tita. Este 5A cuadrado coseno de tita lo envío al otro lado, ¿no? Quedaría 5A cuadrado coseno de tita es igual a 2A cuadrado más 2A cuadrado, 4A cuadrado. A cuadrado con A cuadrado se puede simplificar y me quedaría que el coseno de tita es 4/5. Y terminé, ¿no? Esto me va a permitir a mí conocer o calcular el el valor del ángulo tita. ¿Cuánto vale tita? ¿Coseno de qué ángulo es 4/5? ¿Coseno de qué ángulo es 4/5? Y eso sería 37 grados, ¿no? El coseno de 37 es justamente ese valor, ¿no? Con esa pregunta, chicos, damos por terminada la clase de hoy.